primer bug o error informático fue en realidad una polilla estancada en una perilla de la Harvard Mac II, una computadora IBM de los años 40. Fue Grace Hopper quien lo descubrió. Pionera en información, ella acuñó el término debugging para describir el proceso de encontrar y solucionar problemas computacionales e informáticos. Los retos de hoy, aunque no incluyen polillas dentro de una computadora, siguen siendo muchos. Desde la inclusión de minorías y grupos con poca representación a comunicar el poder transformador del pensamiento computacional. Hoy converso con el profesor Joseph Carroll Miranda, profesor de la Universidad de Puerto Rico y promotor de la ciencia de cómputos como futuro para la isla. Adelante. Joseph, me interesaba mucho esta conversación y estaba pendiente a poder tenerte en el podcast porque típicamente conversamos. Hemos tenido como que muchas instancias en las que nos sentamos a hablar de básicamente cualquier cosa. Entonces, me parece que tu perspectiva siempre es importante y es interesante debido a que tú vienes de un background, o sea, tú tienes un trasfondo profesional y académico bastante diverso. ¿Dónde has estado y dónde estás ahora? Así como tú dices, es bastante diverso, ¿verdad? Es un poco que uno es hijo de la época. Ajá. Y entonces, pues, ese elemento formativo, ¿verdad? En la educación superior es clave porque no te puedo hablar de lo que soy yo y si no me remonto a las cosas que yo pude hacer cuando estaba en el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces una de las grandes cosas que me abrió las puertas a todo esto es haber trabajado por el jornal. Ajá. Y en la oficina de infraestructura en el centro de cómputo. Okay. Yo tuve un mentor que él lo que hacía era hacer todas las conexiones de telecomunicación. Y esto es en los 90. Eso era cuando estaba empezando el internet. ¿Sabes? Desde coaxial al cable Ethernet. Sí, mucho módem entonces de análogo. Toda esa cuestión. Entonces eso me dio lo voy a entender después, ¿verdad? Ajá. Porque tú estabas cargando cajas, tirando rollo, abriendo paneles, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Me entrenaron, ¿verdad? A cómo hacer bien las conexiones, a probar el cable. Y me empezó a dar una lógica, ¿verdad? Casi como Karate Kid, ¿verdad? Estaba haciendo esta cuestión de trabajo, pero realmente lo que estaba aprendiendo era la lógica de lo que le da la vida a las telecomunicaciones y al internet. Y ahí empieza entonces el interés tuyo por la ciencia de cómputo. O sea, ese es el nacimiento. Pues, no te voy a decir que fue el interés por la ciencia de cómputo. Me enamoré de la cultura hacker. Okay. Porque si los que tienen un par de canitas ya se van a acordar que el principio del internet era un paraíso de información. No había esa cuestión comercial, eso no existía. Eso es bien difícil entenderlo ahora, pero no existía nada comercial. Era acceso a información pura. Porque mayormente eran basadas en textos. O sea, un website era básicamente un cúmulo de textos que tú accedías y podías leer. No había todavía este concepto de ni siquiera el chat. Exacto. Tú tenías que dejar un texto puesto y a esperar a que alguien lo leyera y te respondiera. Esto era pre-browser. O sea, yo te estoy hablando, yo te puedo decir cuál fue el primer browser. El primer browser fue Mosaic. Ajá. ¿Entiendes? Y yo me acuerdo cuando salió. Y entonces la fascinación, y dije, espérate, vamos a ver. Y me puse a buscar y quedé fascinado. De momento, déjame ver. Y de momento, ¿sabes las imágenes que tú encontrabas? Tú no encontrabas grandes cosas, tú encontrabas imágenes de las carátulas del arte de Pink Floyd, correcto, de Dalí. Entonces yo estaba como que aquí hay una gente bien particular, que están bien nítidas. Entonces ese tipo de información que es más de contracultura, de ser bien crítico con las cosas, me familiaricé con la filosofía hacker, ¿no? Particularmente de Steven Levy, para que no digan, diablo, espérate, ¿quién es este? ¿No? Entonces él sacó un libro, se llama Hacker, Heroes of the Computer Revolution, del 84, que explica cómo fue que se creó DARPANET. Y ARPANET. Entonces eran un chorro de científicos, pero que eran bien hippies, ¿entiendes? O sea, hay unas historias que no las voy a contar, pero ya tú entiendes, o sea, esa concepción de la telaraña,
de que sea un sistema de telecomunicaciones que no sea centralizado para que si se rompe una parte, pues se mantenga vivo, ¿verdad? Como un ejercicio de estrategia militar, ¿no? Y como eso después le dio vida a la infraestructura de conectar todas las universidades, porque por ahí fue. DARPANET se convirtió en ARPANET. Vamos a tal vez explicarle un poco para el que está escuchando o el que ve y no conoce qué es DARPA, ¿verdad? Es un proyecto bastante atrasado. Sí. DARPANET, ponle que fue en los 60. Sí. Conozco lo que leí de este personaje, ¿verdad? Que desde la perspectiva de MIT, no así que fue MIT solamente, pero es la que más que conozco. Exacto. De seguro. Sí, porque fueron pioneros en el establecimiento de los procesos. Y entonces, pues, con el tiempo, eso las universidades los empezaron a utilizar, ¿sabes? Por ejemplo, el viejo mío él trabajaba en el centro de cómputo de la división académica. Estas son historias que me cuentan que antes en la Universidad de Puerto Rico habían solamente, posiblemente, 5 conexiones para salir al internet. Esto es en los 80. Y eran 5 modems. Y se peleaban, era quien madrugaba primero, porque a la que se conectaban ahí, más nadie, se perdía esa línea, ¿no? Entonces imagínate, todos estos académicos literalmente peleándose por quién conecta primero y demás. Y se ve la evolución. Yo digo, estaba que era más Gopher era por terminal. Después apareció Mosaic, después vino Netscape y todo ese tipo de cosas. Y ahí la cosa cambió, ¿verdad? Con el TCP/IP. Y entonces, que fue para el 93, 94, por ahí. Entonces, pues, ahí había una cultura bien particular que tenía unos postulados, que eso fue lo que me cambió, ¿verdad? Ahí me contagié y después de eso no he vuelto a mirar para atrás. Y uno es que la información es un postulado bien importante, que la información debe ser accesible para las personas, que no debe ser controlada ni manipulada por nadie. Claro, tú puedes poner unos límites, ¿verdad? De ciertas cosas, hay ciertas informaciones que no, pero el acceso a la información debería ser accesible para todo el mundo. Y eso para mí resonó desde el principio. Y otra cosa es la filosofía descentralizada, que es cuidado con cosas cuando se centralizan porque se prestan para control. Y decía, es importante desconfiar, que es aconsejable desconfiar en cosas que tienden a centralizarse, porque ahí es donde se prestan unos espacios de control y de totalitarismo. Y censuras y demás. Y dice yo, oye, esta gente están diciendo cosas que van conmigo. Pero la más bonita de todas fue que dijeron, se puede usar la tecnología para crear cosas bellas y para el bien. Y ahí yo dije, esto está bien bravo. Lo que yo haga de aquí en adelante, yo quiero estar cerca de este corillo, de esta gente. Entonces, pues la cultura hacker, la filosofía hacker fue lo que me llevó a querer aprender HTML cuando no existían programados. O sea, yo aprendí a pulso. Pues fue el mismo viejo, me dijo, mira, ¿te gusta tanto este mundo? Me decía, aprende a programar. Y pues como que me tiró la puya para ver, estaba así, ojalá aprenda, pero me quedé con HTML. Probé otros lenguajes, pero eran como que demasiado abstractos y pues yo reconozco, no tenía ni la disciplina, ni la paciencia, ni la perseverancia, ¿verdad? Para make it happen. Yo recuerdo a principios, tal vez mediados, 2005, tal vez, es que yo como que aprendí un poco de HTML y vi las funcionalidades. Y hasta ahí lo entendí bastante bien, ¿verdad? Pero como tal vez te pasó a ti, esos otros lenguajes de programación, como no veo al momento real qué es lo que está sucediendo, pues tal vez se me hicieron un poco foráneos y ahí fui perdiendo tal vez el interés, pero no tiene que ser de ese modo ahora. Bueno, en aquel momento los ejemplos que te daban para aprender eran ejemplos para mí eran irrelevantes. Yo puedo entender a la juventud. ¿Para qué? ¿Qué me importa a mí si el cuadradito y el triangulito? Yo digo, yo quiero algo más nítido que eso. Ahora, si te metes a Code Dojo y te das cuenta y dices, wow, pues, así cualquiera quiere aprender a programar, pero porque es más interactivo y te da otra lógica. Pero sin embargo, ¿verdad? La cuestión de aprender a hacer HTML a pulso, el tener que conectar el elemento de las telecomunicaciones, ¿verdad? Fui desarrollando algo que no sabía hasta que empiezo a trabajar con colegas de ciencia de cómputo. Yo dije, espérate, yo tengo un mindset parecido al de ustedes, sin saber ciencia de cómputo, que son dos cosas distintas. No tengo el conocimiento técnico,
¿verdad? De cierta programación, pero entiendo la lógica de la programación. Limitada, porque tampoco si nos ponemos a hablar de programaciones complejas, así como de cómo generar los algoritmos de la inteligencia artificial, me quedé gago y o sea, no puedo decir nada de eso, ¿verdad? Pero por lo menos cierta lógica la entiendo. Y eso me llevó a estudiar tecnologías del aprendizaje. O sea, yo pues no hice ciencia de cómputo, pero me metí de lleno a la integración, como te dije, se pueden hacer cosas buenas y bellas con la tecnología y las computadoras. Y me fui al campo de la tecnología del aprendizaje. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué era urgente o qué cosas que desconocías encontraste entonces en ese campo? Pues al tener la formación que tuve muchos mentores en el centro de cómputo en Río Piedra, ingenieros, ¿sabe? O sea, me enseñaron mucho. Tuve una exposición bien brava. Yo me acuerdo la primera distribución de Linux de Red Hat. Y cuando se hizo la demostración eran unas personas en naturales. De hecho, el muchacho que instaló el primer servidor de naturales y demás era un teenager. ¿Entiendes? Que lo estaba guiando otro, se llamaba Joseph Navarro. Ajá. Me acuerdo de él todavía. Entonces él siempre andaba con una Coca-Cola y resolviendo todos los problemas así en natural. Era una persona bien. Entonces ellos me decían, la lógica del troubleshooting. Ok. Me enseñaron eso, o sea, sin saberlo, me dieron un tipo de pensamiento que no estaba consciente que lo tenía. Hasta que cuando fui a hacer tecnología del aprendizaje, ¿qué pasa? Tenía un mindset más elevado de lo básico, porque ahí todavía, por lo menos de una perspectiva educativa, era bien básico. Cómo usar el suite de Word, cómo hacer páginas web, cómo hacer portafolios electrónicos y demás. Y eso está chévere. Pero a mí me interesaban más otras cosas, ¿no? Todavía sigue siendo esa la perspectiva cuando hablamos de tecnologías del aprendizaje. O sea, solamente estamos enfocándonos en tecnología, herramientas de productividad como Word, PowerPoint, etcétera. Dependiendo de dónde tú estés. Okay. Hay muchos espacios que no. Hay espacios que están años luz. Por ejemplo, o sea, y que lo hemos hablado otras veces. Mi sueño es tener el Media Lab de MIT aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? De que tengas un espacio de creatividad y de creación así. Y entonces, hay un par de cositas que están pasando aquí que se prestan para eso. Pero no necesariamente hay uno dedicado al aprendizaje. Y entonces sería un palo que eso existiera. Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que para mí, donde hay una gran limitación es que se depende de lo que se genera a nivel corporativo. Las compañías, Silicon Valley, ese tipo de cosas, que no necesariamente tienen un entendimiento profundo de los procesos de aprendizaje. O la lógica del diseño no es el aprendizaje, es el consumo. Y entonces, pues te puedo crear buenos programitas para que me consumas esto, pero no necesariamente de la lógica del proceso del aprendizaje. Y entonces, me quedé con las ganas, cuando hice mi grado doctoral en tecnología del aprendizaje, de tener, mira la ironía, de tener el conocimiento técnico de programación para crear software y dispositivos y cosas, ¿no? O sea, me hubiese gustado que STEM tuviera más fuerza, donde a lo mejor me enseñaran a hacer dispositivos, que me enseñaran el internet. Claro, no existía el internet de las cosas, pues, en aquel momento, porque fue hace tiempito. Estaba emergente. Todo eso estaba surgiendo las plataformas, los Learning Management Systems y todas esas cosas. Siempre estuve como que viendo cuando empezaban las cosas. Y pienso que estamos en un contexto donde están empezando muchas cosas, ¿verdad? En términos del boom de ciertas tecnologías, donde desafortunadamente no estamos a la altura de contar con unos programas y unos procesos para darle la formación que necesita la generación de ahora para trabajar con la generación del futuro. Ok. Vamos a tal vez granularles un poco. Son tiempos revueltos y siempre uso entonces el ejemplo también de un profesor de MIT de apellido Brynjolfsson, que habla, ¿verdad?, sobre el índice de desarrollo humano y cuán rápido estamos entonces en esta generación. Y cuán rápido va nuestro desarrollo, ¿verdad? Y que no necesariamente nuestra educación y nuestros procesos de capacitación para ponernos al día con la velocidad de las cosas, pues van a la par.
En tiempos de ChatGPT, blockchain, redes sociales, metadata y superdata, ¿qué es ciencia de cómputos entonces? Para hablar lo que es ciencia de cómputo y lo que puede ser, tengo que hacer un shout out ahí así a amiga y colega Patricia Ordóñez. Ella, para mí, ¿verdad? Yo creía que sabía ciertas cosas de ciencias de cómputo, pero la visión de ella me enseñó lo que puede y debe ser. Y hicimos clic, una afinidad, porque en el proceso, ¿te acuerdas de la filosofía Haeckel, verdad? Sí. Pues dice, bueno, pues la computación se puso a él para bien, ¿verdad? Pero, y yo siempre he tenido esta filosofía, pero ella también, era la primera vez que me topé con alguien de ciencia de cómputo que decía, la ciencia de cómputo tiene que ser, es algo que puede mejorar la calidad, la dignidad y un asunto de justicia social, de quien tiene acceso al conocimiento, a las destrezas y las competencias que te permitan navegar el mundo. Navegar el mundo, no todo el mundo tiene que ser un científico computacional, pero es importante que entiendan la lógica que guía todo lo computacional. Entonces, para mí eso es lo que en lo que se ha convertido, o lo que muy bien se puede convertir la ciencia de cómputo, porque hay una tensión terrible todavía. Están los puristas que quieren mantenerlo como el campo puro de la disciplina, y eso está muy bien. Pero es que ya lo trasciende, o sea, en estos tiempos hablar de ciencias de cómputo hay que enfocarlo de una perspectiva transdisciplinaria. Porque la computación media atraviesa, no existe disciplina que no esté atravesada de alguna manera u otra por la ciencia de cómputo. Y si tuviésemos que explicárselo en términos bien simples a un familiar de nosotros que no es de nuestra época, que no es, no está viviendo tal vez o no está muy al corriente del término, ¿qué es? Bueno, si nos vamos así en esencia, ¿verdad? Sí, es sí. lo que aprendí así con otras conversaciones con colegas de ciencia de cómputo. Dice, la ciencia de cómputo es matemática aplicada. Ajá. Entonces, ¿a qué me refiero con matemática aplicada? Que me tomó tiempo entenderlo porque me enseñaron matemática de una manera que no es esta. Ajá. Porque yo digo, si yo hubiese sabido que la matemática tiene una manifestación creativa, porque yo tengo un espíritu creativo, entonces por eso es que me aburro con facilidad, porque es como, Y entonces, la matemática, ¿verdad? Sobre todo del álgebra en adelante, esto a mí nunca me lo dijeron, hasta que cogí un training de un currículo que se llama Bootstrap, Ajá. que le enseñan a los jóvenes álgebra haciendo programación algebraica. Y entonces ya haces un videojuego. O sea, tú sabes, tú estás aplicando conceptos de álgebra diseñando un videojuego. Entonces yo hice, y ahí fue donde primero aprendí de una persona de ciencia de cómputo que dice, el álgebra es la manifestación creativa y artística de la matemática. Y yo estaba en embuste. Y era así como Santo Tomás, ver para creer. Yo, sí, eso lo quiero ver yo, bastante aburrida que es el álgebra en aquel momento, ¿verdad? Ya no es tan aburrida, ¿entiendes? Entonces es extremadamente creativa. Y entonces cuando tú ves que la matemática se puede convertir en un espacio de crear cosas, te obliga a abrir todo tu potencial cognitivo y humano. De que cuando tú entiendes una lógica matemática, ¿qué es lo que hace la ciencia de cómputo? Tú tienes una lógica matemática que te enseña a pensar en patrones, en algoritmos, funciones, variables. Eso tú lo programas, ¿verdad? Y creas un código, y ese código provoca que tú puedes controlarle o poner a la máquina a hacer lo que tú quieres. Pues te tengo que admitir que entonces no suena tan atractivo para ese muchacho que tal vez no, o muchacha, ¿verdad? Que no encuentra su lugar y entiende que las matemáticas son complicadas ahora mismo, como que no se lo estás vendiendo. No, pero es al revés. Es como te digo, tú puedes aprender y pasarla bien. Okay. Y entonces, pues, por ejemplo, ¿qué es la genialidad del trabajo de Papert? ¿Verdad? De Mindstorm y los Legos. Tú ponlos a jugar. Pero que para que tú puedas provocar X o Y cosas con los que tú estás jugando, tú tienes que empezar a desarrollar lo que es una lógica de resolver problemas, pensamiento matemático, razonamiento matemático, pensamiento computacional. No es lo mismo, pero son bien similares porque es una lógica parecida. Okay.
Por eso te digo que al final del día el reto no es tanto que estemos actualizados con lo último en la avenida en términos del programa. El reto fundamental es que se tenga el mindset, la lógica, de entender la lógica de qué es lo que permite que esto se manifieste igual. Entonces cuando tú empiezas a entender que si yo quiero coger este robot para que haga tal cosa, pues por añadidura tú le vas a meter, ellos van a buscar los tutoriales y las cosas y demás para hacerlo, y ellos con el tiempo, desde sus intereses, que es como tú lo presentas, porque si tú le abres las puertas para que hagan desde sus intereses lo que quieren, crear lo que ellos quieran, no que digan hazme una casita, ahí se van a aburrir. Crea el patrón que te dé la gana. Ok, y cuando ven que no sale, ahí cambia otra lógica, ¿verdad? Que es otro mindset bien importante, que el error es tu gran maestro o maestra. Tú aprendes porque ¿por qué no me sale? Y tengo que volver para atrás y repasar y ver qué hice, estudiar la secuencia, dónde está el error, vuelvo, ¿verdad? Y eso puede ser frustrante, pero para eso es que tú lo haces por niveles. Tú lo haces poquito a poco, y cada cual a su ritmo y a su manera, desde sus intereses. Para mí ese es el detalle, que asumimos que esta manera de programar y hacer las cosas le gusta a todo el mundo. No, eso le gusta a un perfil, que es el que prevalece en estos tiempos en la ciencia de cómputo. Si tú tienes por ahí, no lo quiero poner hasta ni con estereotipos, pero son los que están en Silicon Valley, ¿verdad? Pues eso es un perfil. Y a esto es lo que aprendí de Patricia Ordóñez. Dice, es que eso es un problema porque eso es una manera de abordarlo, pero hay otras lógicas que se pueden incorporar también. Entonces ahí entra la historia de las mujeres en ciencias de cómputo, que ha sido una tensión histórica bien fuerte. Y sobre todo porque las mujeres han sido pioneras desde el principio. O sea, si hablamos de Babbage, estaba Ada Lovelace, quien hizo el compiler, Grace Hopper, la GENIEC 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces se dice, pero eso no está en los libros de texto. O sea, saltos exponenciales en la ciencia de cómputo han sido mujeres. Y eso lo aprendí de Patricia. Y dice, mira, entonces en los 80 se da un desfase bien particular porque había aproximadamente el 30% de los grados de ciencia de cómputo eran mujeres, ¿verdad? Algo pasó que en 5 o 10 años se redujo a menos de 10%. ¿Qué pasó? Estoy soltando nombres, pero son personas que he tenido el honor de poder hablar. Conozco a una señora, ¿verdad? Una doctora que se llama Janice Cooney, que ella fue la que dirigía una división en NSF de Educación en Ciencia de Cómputo. Correcto, sí. En una de las conferencias, ella me contó su experiencia estudiando ciencia de cómputo. Y ella era de esa época de los 80. Cuando vino el gran drop. ¿Y qué pasa? Que muchas mujeres se quitaron de ciencia de cómputo porque todavía existía la noción purista de cómputo. De como una cuestión abstracta. Computador. Y entonces las mujeres en aquel momento no encontraban el espacio. Ellas querían aplicar la computación en otras cosas, para resolver otro tipo de problemas en otras áreas que no fueran ciencia de cómputo. Donde estamos ahora, el tiempo les dio la razón. Ahora se hace bien difícil visualizar el uso de la ciencia de cómputo de manera aplicada, pero usar ciencia de cómputo para resolver problemas de salud. Eso eran ideas eso fue el enfoque, la visión de las mujeres estudiando ciencia de cómputo. Esto yo quiero aplicar a resolver problemas de otras disciplinas o de otras áreas que no sea computación por computación misma. O sea, y ahí viene el cambio. Entonces, como no es atractivo resolver esos problemas, pues no vamos a entrar a estas carreras. O es una cuestión, eso es parte o fue una cuestión de discurso también. Muchas cosas, pero te estoy compartiendo la experiencia de esta señora, ¿no? Ajá. Que esa era la gran tensión, no las dejaban. ¿No? ¿Sabes? Querían, por ejemplo, algo tan básico como si tú quieras hacer tu doctorado, tienes que hacer un proyecto, ¿verdad? Entonces las obligaban a hacer proyectos que no querían hacer. Pero si quieres terminar el grado, tienes que hacer este proyecto de esta manera, más de lógica pura versus aplicada. ¿Ves? En ese sentido, por ejemplo, Patricia es pionera en lo que estamos hablando de eso ahorita, en lo que es health informático, el uso de la computación para cuestiones de salud. Okay. Y ella es de las pioneras en esa vuelta, pero estamos hablando que esto pasó en los 2000. ¿Ves? Y entonces eso es una de las vertientes. Hay otra que está el trabajo de Jane Margolis, ¿verdad? Que ella tiene un libro que se llama Unlocking the Clubhouse. Ajá. Y lo que está hablando es de la cultura, ¿verdad? De hombres blancos que dominan las ciencias de cómputo, y si no eres parte del club, pues como que te van a dar de codo.
Y también en esa investigación documenta que, por ejemplo, esto empieza a temprana edad. Y esto es para el boom, estamos hablando en los 80, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en los 80 salió la Commodore 64? Ajá, sí, sí. Pues si tú te pones a buscar los anuncios, Eran ¿para varones y varones? niños, sí, sí. Y la recuerdo porque mi vecino del frente tenía una Commodore y su mamá no la podía utilizar porque había esta situación de que no la entendía. Exacto. O al menos ese era el discurso, ¿verdad? De que no se la entendía. Tal vez en este tema de las féminas en ciencia de cómputo, ¿estamos adelantando entonces ahora en esta época? Sí y no. Sí y no. Sí se ha adelantado, pero no lo suficiente. Entonces, sí y no en el sentido de que, por ejemplo, mira, Carnegie Mellon, por ejemplo, es una institución que es bueno para familiarizarse con las políticas institucionales que aplicaron para resolver el problema. ¿Te acuerdas del porcentaje que te dije, verdad? Sí. Carnegie Mellon en menos de 5 años logró aumentar la cantidad de mujeres estudiando ciencia de cómputo a más de la mitad. Subió los números. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con unas políticas institucionales de reclutamiento, de procesos de reclutamiento, apoyo que se le dan y enfáticamente dijeron, vamos a reclutar y a buscar. O sea, que asumieron unas políticas proactivas. Ajá. Para mí, ese es el no. Aquí en Puerto Rico y en otras partes, ¿verdad? Sí se ha adelantado, hay más, pero no lo suficiente. Entonces hace falta, ¿verdad? Propiciar más políticas más agresivas, más proactivas, que reclute, ¿verdad? Y trabaje eso. Claro, aquí hay una barrera bien importante con la que hay que trabajar. Y es que es la relevancia, si me veo o no me veo como parte del campo. Y entonces aquí hay unas personas bien clave. Obviamente ya Patricia está en UNBC, ¿verdad? Pero gracias a ella pues conecté con otras colegas que para mí son las que están abriendo la brecha para que haya más mujeres en computación. Hay que hablar de una Ileana Valenzuela en Arecibo. Saludos. Hay que hablar de Naida Santiago y todo el trabajo que ha hecho en Mayagüez. Ajá. Hay que hablar también de Lilian Casilla en Humacao, de todo el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Estas pioneras que de manera agresiva han servido de modelo y que han, ¿verdad? A su manera, con sus recursos, con sus proyectos, han propiciado unas experiencias que lo que ha provocado es que se aumente ahí el número de mujeres estudiando estos campos. ¿Cuál tú crees que es la clave para lograr, o sea, para lograr que más féminas entren al campo? Es una cuestión, o sea, mencionas la visibilidad, ¿verdad? O sea, si no las vemos, nadie sabe que existen y no podemos serlo. Que es una frase que utilizamos mucho también en términos de educación STEM. O sea, como dicen en inglés, if you can't see it, you can't be it. En el caso de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta porque por tu trasfondo también en estudios culturales y esta visión de inclusión y de diversidad. ¿Estamos siendo entonces inclusivos aquí en Puerto Rico en el tema de la educación en ciencia de cómputo? ¿Cómo te digo? Quiero ser justo, ¿verdad? y yo te digo que sí, ¿sabes? Sí se está trabajando con el problema. O sea, eso tú lo ves en el perfil, ¿verdad? Tú puedes estudiar, por ejemplo, ciencia de cómputo en Río Piedras y tú vas a ver que desde que se empezó a trabajar esto, particularmente, ¿verdad? Patricia Ordóñez y otros colegas, ¿verdad? Como Cheo, Humberto, Arce, Corrada, ¿verdad? ¿Sabes? Están conscientes de la situación y cada cual han tenido múltiples proyectos que están, ¿verdad? Tratando. Por ejemplo, algo, ¿verdad? Para darle al César lo del César, ¿verdad? O sea, Cheo calladito, sin... Explica quién es Cheo, que era todo el mundo. José Ortiz, profesor de ciencia de cómputo en Río Piedra. Él y Arce y Humberto y Patricia, ¿verdad? Trabajaron un proyecto que creo que era Cyberattack o Puerto Rico Attack PR. Y era un campamento de cybersecurity. Y entonces, ahí, en el proceso de aceptar los estudiantes, eran de la escuela superior,
se aseguraron que la mitad fuera niñas y la otra mitad niños. Okay. Y entonces ese tipo de cositas empieza a hacer la diferencia. Entonces tú ves como que el resultado de que cada vez más hay iniciativas de esa manera y se traduce en que antes había, quizás cuando yo empecé a trabajar con colegas de ciencia de cómputo, tú entrabas a un salón de ciencia de cómputo y a lo mejor había una o dos mujeres estudiando ciencia de cómputo. Ahora hay ya como 5 o 6 en el salón. Sí. Aumentó, ¿verdad? Pero digo, sí, está mejorando, pero no estamos 50-50 lo suficiente. todavía. Y entonces, pues yo pienso que lo importante es ya saber que este tipo de iniciativas, ¿verdad? Como las que ha hecho estas otras personas que he mencionado, son bien importantes porque son espacios donde se le está dando exposición a un mundo, ¿verdad? Donde las mujeres se pueden visualizar que yo también puedo hacer eso. Y hay que trabajar elementos de currículos y mensajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como tengo una estudiante graduada que está estudiando en ciencia de cómputo, trabajó en St. John's, ¿verdad? Y tiene un club de robótica y ciencia de cómputo. Y ella ayudó, ya no está ahí, pero ayudó, ¿verdad? A trabajar con eso. Y cuando ella entra al espacio, era como un man cave. Posters de robótica, de videojuegos, de shooters y esto y lo otro, y ella hace. Y tú te preguntas por qué aquí no vienen más mujeres. Mírate esto. Cambia la estética. Cambia la estética o el enfoque. Porque, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas que te hablé de Bootstrap? Sí. ¿Verdad? Pues entonces, cuando empezó ese proyecto, que tú tenías que hacer un videojuego, al principio no le tenía ningún límite a los estudiantes. Y el 95% de los videojuegos que eran shooters, desde una perspectiva de diversidad e inclusividad, dijeron, chacho, pero es que tú estás reproduciendo la cultura de los niños, de los machos, la violencia, la testosterona. Ahora dijeron, cámbiate eso. Y en el momento que dijeron, pues está bien, pues hazte el videojuego que tú quieras, pero no es un shooter. Y entonces eso provocó dos cosas. Uno, más niñas querían hacer videojuegos, ¿verdad? Y dos, la creatividad se disparó. Yo creo que hay un tema que no se habla, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor estamos diciendo hay que incluir más féminas en STEM y es cómico porque somos dos varones hablando de esto ahora mismo, ¿verdad? Y nuestra garantía es que esto también se habla en otros episodios con féminas que vienen entonces a conversar y ¿verdad? Todo el que venga tenemos que hablar sobre diversidad e inclusión entonces en el tema. Pero no siempre hablamos del por qué. O sea, no estamos dando una razón de por qué esto es importante, ¿verdad? Y yo creo que hay que comunicarlo. Y hay que comunicar el hecho de que, por ejemplo, pues, la inclusión de las féminas entonces en la ciencia en general, pero en la ciencia de cómputos traen otras perspectivas. Claro. Como bien apuntaste tú entonces en un inicio. Y yo creo que ese es el por qué. O sea, esta inclusión y esta diversidad es importante porque trae otras voces entonces a la consideración. Y sé que eso es algo que tú has trabajado entonces también pues, no solamente en investigación que has hecho, sino que en Estados Unidos trabajaste con esa idea de abrir, cerrar el sesgo digital, cerrar la brecha digital, abrir el acceso igualitario a la tecnología y a los recursos digitales y traer a todo el mundo en la mesa. ¿Estamos todos a la mesa? No. Lo que pasa es que hay un problema de para qué queremos ciencia de cómputo. ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Por qué esto es lo mejor que se han inventado después de mayo ketchup con ajo? Bueno, pues depende, ¿verdad? Cada cual tiene su contestación ahí, ¿verdad? Me gustaría pensar que es que mejora la calidad de vida, ¿verdad? Y los servicios en la sociedad y demás, pero realmente lo está haciendo. Entonces hay que ser un poquito crítico, ¿verdad? La ciencia de cómputo, ¿para qué o en función de qué? Hay muchas cosas buenas que están pasando con la ciencia de cómputo, pero, ¿verdad? A raíz de la ciencia de cómputo y la aplicación de la ciencia de cómputo, creando todas estas cosas, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, tú tienes el trabajo, un documental bien bravo que te apunta a un problema bien serio, ¿verdad? Que es el de coded bias, ¿verdad? Es cómo tú puedes programar elementos
De prejuicio. De prejuicio y que fortalece eso. Por ejemplo, ese documental es una doctora afroamericana. Me da un dolor, ahora mismo se me escapa el nombre. Entonces, pero ella, estando en MIT, hizo su doctorado, se dio cuenta que el Face Recognition Software, el algoritmo, no la reconocía a ella. Shalini Cantaya. Y entonces no la reconocía a ella. Y entonces dijo, espérate, ¿cómo es posible? Y aquí es donde digo, hay cosas bien chéveres, pero hay cosas para tener mucha cautela. Porque ¿cuál es el conocimiento base? ¿Cuáles son los datasets que se están utilizando para el Machine Learning y la inteligencia artificial? Interesantemente, los datasets que se están utilizando para muchas cosas son que el perfil de los de Silicon Valley. Y no todo el mundo tiene el perfil de Silicon Valley. Entonces, pues ahí lo que ocurre, ¿verdad? Y hay muchos trabajos, de hecho, de muchas mujeres bien bravas. Está algoritmo de opresión, weapons of mass destruction, ¿verdad? Son mujeres, precisamente mujeres, las que están dando la voz de alerta. Oye, esto está cogiendo unos giros bien problemáticos y bien... van a traer muchos problemas. Y entonces lo que están diciendo es, no hay suficiente diversidad en la información base que nutren a todos estos algoritmos que están tomando decisiones. Por ejemplo, se emiten órdenes de arresto falsos. Tú tienes más o menos, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Pero tú tienes un fenotipo particular que muy bien sabemos que eres puertorriqueño, pero puedes pasar por árabe, puedes pasar por, ¿verdad? Y te pueden confundir fácilmente y asociarte. Mira, este fulano y nada que ver. Y así sucesivamente. Y entonces, problemas de los algoritmos mismos, depende tú sometes tu resumen y automáticamente quedas descartado. Te descarta porque tu nombre suena extranjero. Ese tipo de cosas. Entonces, de eso no se está hablando lo suficiente. Entonces, que para tener mujeres, si te das cuenta, por ejemplo, la dura en inteligencia artificial que está trabajando con la de Coded Bias, que fue la de inteligencia artificial en Google, que se formó un escándalo. Y que era lo que ella estaba diciendo, que no hay suficiente diversidad, que hay un problema de diversidad serio, porque este es un problema. Si debe de aumentar la cantidad de las mujeres estudiando ciencia de cómputo o todas las disciplinas STEM, es una cosa, ¿verdad? Pero cuando culminan con los grados, el mundo, el workforce de Silicon Valley, o sea, si llegar a la universidad está difícil, el workforce está peor. Entonces se está dando un fenómeno de que los pocos que se gradúan y tienen los credenciales, etcétera, cuando van al escenario laboral se van corriendo. Se van corriendo porque lo que ocurre, que es un trabajo que hizo Amy Webb, se llama The Big Nine, y lo que dice es que eso es un clan. Es un clan, son los mismos egresados de las top 10 universidades en ciencias de cómputo los que terminan yendo ahí, que es el Good Old Boy, que es lo que decía Jay Margolis, The Clubhouse. Entonces es un clan que con unos valores y una idiosincrasia que se refuerza. Entonces si tú eres de otra parte, si tú no compartes esos valores, se te va a hacer bien difícil. Pero esa filosofía de, ¿cómo es? Break things y go fast. Eso es bien peligroso. Pero es un mantra de Silicon Valley. Pero eso es terrible. Entonces eso lo aprendí de otra mujer en ciencia de cómputo. La eficiencia mata. El efficiency, que sea eficiente, es como un high tenet de lo que hace un buen programa, ¿verdad? Él dice, cuidado, porque son mujeres en bioinformática que le dicen, no todo lo eficiente es bueno. Cuando estamos hablando de seres humanos, hay veces que tú tienes que tener un mecanismo de safeguard, porque ¿qué es la lógica eficiente? Un análisis lógico te dice que la amenaza más grande del planeta Tierra son los seres humanos. Y la conclusión lógica es que desaparezca porque es el retrovirus que le está matando a la naturaleza, ¿entiendes? Es un poco lo si nos vamos a lo lógico, de una lógica eficiente, tú dices, pues en serio. Es lo mismo que postula Yuval Noah Harari, ¿verdad? Cuando habla del Sapiens y de cómo que estamos llegando más o menos a las mismas conclusiones. Entonces, lo bonito es que, no lo bonito, mira todo lo que te estoy contando, de que quienes son más críticos de esto, son mujeres en el campo. Mujeres negras, mujeres latinas, mujeres que tienen otra perspectiva, que tienen otra manera de relacionarse con el mundo. Y para mí que es bien importante, esto es nada más empezando. Ahora imagínate
otra manera de hacer computación que sea más relevante, porque a las que todas estas supuestas minorías, ¿verdad? Que somos mayoría realmente, pero decimos minoría, ¿sabes? Cuando nuestra visión de mundo se puede reflejar en todo lo que se está programando, ahí es que viene lo bravo. Ahí es donde volvemos a lo que te dije. Imagínate el poder, el potencial bravo de dejarle a la juventud a que creen cosas que quieran, que ayuden a ver una lógica de tener todo un proceso formativo, de resolver problemas, y que yo resuelva los problemas míos, de mi comunidad, de mi casa, de mi familia, y que se críen con esos valores, que la computación se puede emplear de esa manera. Y ahí es donde hablamos de la chulería en pote, de las cosas que están pasando, de cómo están los grandes cambios en tratamiento al cáncer, utilizando, ¿verdad? Big Data y el poder de computación para hacer todos los análisis del genoma humano, para identificar la secuencia donde hay que con precisión de láser intervenir y demás, ¿verdad? O sea, todas esas cosas chéveres están pasando, pero no hay un consenso, ¿verdad? No hay es como un tsunami de cosas que están pasando de manera paralela. Tengo a alguien que lo describe como un zafacón de cosas que están bien chéveres, pero no necesariamente están alineadas. En esa línea, Joseph, trayéndolo o aterrizándolo aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Estamos tomando los pasos necesarios para nosotros poder tener los estudiantes que necesitamos pasando por la academia, que puedan accionar esto. O sea, tenemos hay suficiente tránsito de estudiantes o no lo tenemos. Necesitamos empezar más temprano. ¿Dónde estamos con relación entonces concretamente a política educativa para ciencia de cómputo? ¿Verdad? Yo parezco un oriental diciendo, ¿verdad? Ni sí ni no, pero todo depende, ¿verdad? Y entonces, pues, sí hay unas cosas que están pasando, pero no es lo suficiente. Okay. Entonces, de hecho, el Trust ha sido clave, ¿verdad? Con uno de los proyectos que es un primer paso en una buena dirección, ¿verdad? Que es lograr que se pueda empezar a ofrecer de manera sistemática un currículo de introducción a la ciencia de cómputo, ¿verdad? Empezó con un proyecto de NSF a pequeña escala, con unos 5 maestros que llegaron como unos 20, ya estamos coqueteando con 60, ¿verdad? Y ya oficialmente, de hecho, hace un comunicado donde se está haciendo la planificación académica del año escolar, pues aparece la posibilidad, ¿verdad?, de ofrecer en todas las escuelas de Puerto Rico el curso de introducción a ciencia de cómputo, en tanto en cuanto eres un maestro o una maestra que hayas pasado por entrenamiento. Eso se abrió la puerta, ¿verdad? De la misma manera, hay varias iniciativas que se ha hecho en el Departamento de Educación en STEM, ¿verdad? Hace unos años se hizo certificación bajo el concepto de STEM y creo que fueron aproximadamente unos 300 maestros que pasaron por esa experiencia. Se han hecho unas cosas, ¿verdad? Y también está un proyecto de capacitación intensiva de tecnología, que fue un proyecto que también que hicieron un perfil que identificaron el nivel de alfabetización digital de los maestros, intermedios, básicos, intermedios. Hay varias cosas que se han hecho. Lo que pasa es que cada una de estas cosas que te estoy compartiendo son buenos proyectos que han dejado algún tipo de huella, que es un primer punto de partida, pero esto hay que hacerlo de una manera que sea más sistemático, que sea una experiencia generalizable a todos los estudiantes en el sistema de educación. Y actualmente no lo es. Y esa es muchas de las preocupaciones, ¿verdad? Que vemos estos destellos de programas que prometen mucho y no están. Y yo creo, ¿verdad?, abonando un poco a la idea de la ciencia de cómputos como disciplina que se tiene que enseñar bastante temprano. Yo creo que si empezáramos temprano, mejoramos entonces todos los resultados para todo el mundo, ¿verdad? Porque estos cursos y estos currículos lo que traen es unas estrategias y unos métodos de pensamiento y de lógica que creo que todo el mundo puede beneficiarse. ¿Tú dirías que nos hace falta como país una política concreta de ciencia de cómputo?
No, indiscutiblemente. Para mí es de ciencia de cómputo y de stream, ¿verdad? O sea, ambas. Que tenga que ir de la mano, ¿verdad? Aunque se puede argumentar que lo computacional atraviesa stream y demás, ¿verdad? Pero para mí a todos los niveles, por varias razones, ¿verdad? La clásica va a ser el desarrollo económico, que es verdad, tiene toda su lógica y demás, y sobre todo en el contexto que estamos, ¿verdad? Para levantar la economía de este país, es una estrategia acertada de que apostemos al recurso natural mayor que tenemos, que somos nosotros mismos. Y entonces el proceso formativo de enseñarle a generaciones, ¿verdad? De trabajar con esto. Lo que te adelanto es lo siguiente. Trabajar con STEM y ciencia de cómputo presupone una revolución en pedagogía, donde el principio del aprendizaje activo es el eje central de estas experiencias educativas, que no necesariamente es en la manera que prevalece. Pasa porque hay una cantidad robusta de personas en el magisterio donde sí trabajan todo eso, se han hecho muchas iniciativas con lo de PBL y toda la cuestión, pero que sea una experiencia de la A a la Z, desde primer grado a cuarto año, de que el salón de clase es un espacio de creación, de experimentación, de probar y demás. Todavía no hemos llegado ahí, pero en la medida que el espacio se transforme en esa dirección, estaremos en las de ganar, porque no solamente es que terminen en el campo de STEM, es que sepan cómo resolver problemas, que puedan adquirir lo que es la lógica del pensamiento computacional, cómo yo puedo utilizar el poder de computación para resolver problemas, que es una de sus definiciones operacionales. Y en esa medida, ¿verdad? Pues crear generaciones que sepan cómo resolver problemas, que puedan ser autodirigidos, de que, bueno, para aprender a resolver un problema, tú tienes que saber qué yo conozco, qué no conozco, qué me falta por conocer, adquirir el conocimiento que yo necesito, cómo es que lo han resolvido en otras partes, en otros lados. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del problema que yo estoy afrontando? Y si el problema es grande, ¿verdad? Que esto es de lógica de computación, divide y conquista, ¿verdad? Rómpelo en partes, desmenúzalo y empieza a trabajarlos por partes como un rompecabezas, y ahí algo complicado se vuelve más manejable desde lo concreto, ¿no? Tú te cargas de esto, ¿verdad? Lo desmonto y lo vuelvo a montar. Pero en ese proceso de cómo monto y desmonto tenemos que hablar un lenguaje común. Ahí los esquemáticos, los flowcharts de los ingenieros, etcétera, tenemos que hacerlo de que si tú ves mi diagrama, cualquiera lo interpreta y puede saber exactamente con precisión cómo hacerlo. Hay un lenguaje también detrás de eso, de cómo representarlo visualmente para que cualquiera persona lo pueda hacer. Y así son unas destrezas que visualízate eso, visualízate una generación, ¿verdad? Son 12 años, que desde que empezaron en primer grado ahí a cuarto año, pues le identifican los problemas en sus comunidades, y si hay problemas de Lumi, ahora con Lumi la cuestión, porque aprendan que la escuela les enseña a hacer placas solares, montar las baterías, configurar todo eso, hacer los sensores. Si trabajan las que son de agricultura, que generen nanobots que puedan servir en vez de usar pesticidas y herbicidas, pues que tú puedes crear dispositivos, robotcitos que se encarguen de todo eso, con unos sensores, un rumba que... Un nanorumba. Que es así, te poda todo alrededor de la cosecha. O que tú tengas con unos drones y tú puedas verlo. O sea, que verá que los estudiantes vivan la ciencia, que lo vean relevante, que vivan la matemática. O sea, cuando se vuelve algo activo, cobra relevancia. Entonces, al cobrar relevancia, ahí yo me veo formando parte de eso. Mira, una de las modificaciones clave en un elemento currículo de ciencia de cómputo, ¿verdad? Es el ACS, le cayó su agua también. Explícale qué es ACS. El currículo de introducción a ciencia de cómputo, Exploring Computer Science. La última unidad era robótica. Y dijeron, pues que está chévere, pero eso le gusta a cierta gente. Pues añadieron un paralelo al de robótica, ¿cómo se dice? El de los wearables. Pues los wearables. Ajá, entonces sí. la programación de las cosas. Entonces, que a mí me gusta más eso que lo de los robots, porque tú te imaginas que tú vas y tú puedes hacer tu propio traje o tu chaqueta o lo que sea, que según tú te estás moviendo, tú le proyectas unas luces, unas cuestiones y demás, o ejemplos así que yo he visto que están bien nítidos, que si yo tuviera una corbata, si fuera un mega de esto, tuviera una corbata que según hablaba, los decibeles va subiendo y bajando así mientras estoy hablando. Son cositas que están súper cool. A los jóvenes les encanta hacer todas esas cuestiones, pero ahí le ven la relevancia de que yo estoy haciendo cosas que me dan flow, que yo puedo expresar mi individualidad y ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto, ¿verdad? ¿Sabes? La ciencia de cómputo y STEM tiene este potencial para transformar en la manera que
que se educa a la juventud. Ujú. Y la clave de la integración de ambos campos, ¿verdad? Y sin dejar las artes y las humanidades, ¿verdad? Es un proceso de resolver, ¿verdad? Un proceso de conciencia, de ética, de resolver problemas para el bien común. Si eso guía ese proceso, estamos hablando que estamos creando las condiciones necesarias para mejorar y transformar la calidad de vida de este país. ¿Quién tiene que dar el primer paso en eso? Eso tiene que ser un esfuerzo multidirigido, ¿verdad? Y aquí el problema es cómo, ¿verdad? Ahí es donde la eficiencia es buena. Es cómo podemos ser eficientes con el juego de los discursos y la politiquería. Y es trascender eso. Yo pienso que hay que crear unos espacios. Para mí la clave es en tener el apoyo tanto del sistema educativo como de gobierno u otras instituciones donde den los recursos y la autonomía para empezar a montar proyectos demostrativos que con su éxito se puede llevar a escala, se puede llevar a escala, se puede llevar a escala hasta que sea un fenómeno generalizado. Y que para propiciar eso, como país, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar del plan decenal, Sí. pues hay que hacer algo. Eso hay que hacer un plan estratégico de 5 a 10 años Que trascienda. para provocar este tipo de cambios. Si eso para un cambio macro es lo que hace falta. Y que estén todas las partes envueltas, que esté la industria, que esté el gobierno, que esté los startups, ¿verdad? El Puerto Rico IT Cluster, personas de tecnologías y demás envueltos en todo este proceso, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, para que invitar a todas las partes de la sociedad que sí tengan espacio en la mesa para definir en la dirección, ¿verdad?, del tipo de educación que queremos para Puerto Rico, ¿verdad?, para incorporar unos elementos de valores culturales, ¿verdad?, etcétera, pero a su vez que nos dé las herramientas necesarias para poder levantarnos como país en su economía, porque algo que me llevo de haber compartido con Jan Cooney es lo siguiente: ella fue revolucionaria en el NSF al articular que la ciencia de cómputo es la alfabetización del siglo XXI. Que de la misma manera, para tener acceso a una igualdad de oportunidades, había que saber leer y escribir. ¿Verdad? Saber leer y escribir no te daba acceso o no a un mundo de información que te permitía estar en más o menos en una igualdad de condiciones. En estos tiempos, entender, ¿verdad?, la ciencia de cómputo, la computación, es otro lenguaje. Es otro lenguaje, aunque sea el mindset, es otro lenguaje, es otra estructura, igual que matemática es un lenguaje. La ciencia de cómputo también es el lenguaje de la matemática aplicada. Y eso, ¿verdad?, aunque es fundamental que entiendas las lógicas para que con ese conocimiento tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero si no tienes ese conocimiento, no vas a tener acceso a todo lo que se avecina con lo que ya están apalabrando la cuarta revolución industrial, donde sabemos que sobre el 80% de los trabajos van a estar mediados por la computación. Entonces, ¿sabes lo que es no tener acceso al 80% de los trabajos? Pues no tener ese conocimiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a exacerbar los problemas sociales y económicos de este país. Eso es lo que te mantiene despierto como líder en este campo. Me mantiene activado y motivado para seguir ahí. Porque al final del día es tratar de inspirar, ¿verdad? Porque ya esa ilusión del gran impacto, etcétera. Después que yo sepa que darle acceso y exposición a la juventud y a quien sea de este mundo y por qué es importante moverse en esa dirección desde lo que yo quiero hacer. Pues yo me conformo con las anécdotas más individuales de que, mira, hice lo que tú me dijiste y mira lo que estoy haciendo ahora. Y apostar, ¿verdad? Ya yo aprendí a confiar en el proceso. Confiar en el proceso, que vamos a darle acceso. Cosas buenas van a pasar. Y si te fijas, ¿verdad? Búscate, sería bueno hacer un estudio, de hacer un inventario de todos los proyectos de feria científica. Ajá. Y hacer un inventario de cuáles son los que suelen ganar y qué es lo que están trayendo hacia la mesa, ¿verdad? Porque ese es el lado bien bonito de donde los estudiantes pueden crear y aportar y demás. Y ver, porque yo creo que la juventud, yo estoy bien harto, y yo sé que la juventud más todavía, que digan ustedes son el futuro de mañana, ¿verdad? Que son el presente de hoy.
Y entonces hay que darle espacio. Y para mí esto le da espacio a que ellos puedan empezar a resolver problemas desde ahora. Y entonces que en los salones de clase puedan salir soluciones a problemas bien bravos. Mira, te la cierro con esta porque yo quedé bruto y sin idea. En Aruba, una muchacha estaba cogiendo cursos en STEM y demás. Y ella resolvió un problema ambiental y cogió que todas las botellas de agua que estaban en la playa. Hizo un proceso de reciclar todo ese plástico para hacer los spools de 3D printing. Pero vaya, que tanta falta nos van a hacer entonces. ¿Entiendes? Y entonces, y yo no lo vi por ahí, bendito, no sé quiénes fueron, pero le doy un aplauso así, pero estaban usando las algas, el sargazo para hacer ladrillos de concreto. Sí, fertilizantes. Y fueron jóvenes. Claro. O sea, fueron jóvenes, no fue la industria. ¿Entiendes? Ajá. Porque acuérdate, la industria tiene una lógica bien particular, pero cuando son jóvenes, que tú dices, vamos a resolver problemas de lo que a ti te preocupa, oye, eso no tiene límite. Y lo hacen desde los valores genuinos de que yo quiero. Tú los ves, ¿sabes? Es que ya tenemos canas. Ajá. Pero cuando tú eras más joven y de la pasión con la cual tú te desvives para resolver lo que para ti es importante, ¿verdad? Juventud, divino tesoro. ¿Entiendes? Imagínate que esa pasión sea el fuego de la innovación en Puerto Rico. Oye, Joseph, gracias por este rato, gracias por la conversación, por las ideas y por compartir. Yo creo que y esto va a sonar a cliché, pero es que esto promete más conversaciones, más temas y ahondar un poco más en particularmente en la pertinencia que tiene esto para nosotros como país, desde nuestra perspectiva educativa hasta nuestro desarrollo económico. Así que te agradezco el tiempo, gracias por responder a la convocatoria y seguimos la conversación más adelante. Me parece bien. Esto fue Conciencia. Si disfrutaste de este o alguno de nuestros otros episodios, comparte, linkea y conecta. Añádenos a tu lista de favoritos y sigue otras iniciativas del Fideicomiso para Ciencia. Nos encuentras en las redes como PR Science Trust. También puedes visitar nuestra página web en prsciencetrust.org o entretente por horas visitando nuestro canal de YouTube Fideicomiso TV. Yo soy Jorge Valentine, director del programa de Educación STEM y Desarrollo de Fuerza Trabajadora, y esto fue Conciencia.